bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos. Y bueno, primero que nada agradecer a la expositora que nos acompaña hoy día, a Nicola Hasby. Muchas gracias, Nicola, por acompañarnos en este evento muy importante para la facultad, partiendo justamente este 2023 en conmemoración también al Día Internacional de la Mujer en esta semana, el día 8, ¿no es cierto?, de marzo, y todos los años lo que queremos hacer justamente es invitar a grandes expositoras, a grandes médicos veterinarias, especialistas en diferentes áreas, y que en esta oportunidad en especial hemos querido destacar el rol de la mujer en la medicina de equino, que es un área más masculina en general en casi todos los países que femenina, pero cada vez las mujeres han ido marcando, ¿no es cierto?, un rol, una presencia, un aporte en esta área que es tan importante también dentro de la medicina veterinaria. Así que queremos escucharte, compartir tu experiencia. Sabemos que Nicola, y ahí aprovechar de presentarla, es médico veterinario de Royal Veterinary College, presidenta de la Junta BARTA, directora veterinaria de Horse Trust y experta en primeros auxilios para hacer frente a emergencias en equino. También Nicola, y sabemos que ha tenido mucha experiencia en áreas como del ejército, el área más militar también, así que súper interesante saber también cómo ha enfrentado, cómo se ha insertado en un área donde efectivamente destacan más los hombres comúnmente, así que estamos muy contentos de tenerla. Nuevamente agradecerle su presencia, el tiempo que va a disponer para acompañarnos, y también aprovechar de presentar también a algunos otros colegas que nos acompañan. Víctor Vidal es médico veterinario también de Universidad de las Américas. Víctor nos va a acompañar también en esta charla como experto en el área de equinos para poder sacarle el máximo provecho a Nicola en esta experiencia del día de hoy. Así que agradecer a todos por su presencia. Vamos a dejar, por supuesto, después de la presentación de Nicola, tiempo para que puedan dejar sus preguntas en el chat, incluso darle la oportunidad de hacer sus preguntas en vivo también si lo quieren hacer de esa manera. Así que muchas gracias, y Nicola, ahora sí te damos el pase para iniciar la charla. Okay, fantastic. Bien, fantástico. Bueno, muchas gracias por invitarme. Ya me he presentado, mi nombre es Nikki Hausby-Skeggs, soy veterinaria y me licencié del Royal Veterinary College en Londres en el 2007. Desde mi graduación he trabajado en el Cuerpo Real Veterinario del Ejército y luego me fui después de 10 años y me fui a la práctica equina ambulatoria, y ahora trabajo en el sector benéfico en Horse Trust por los últimos 10 años, como les dije. Tengo también mi certificado de ortopedia equina y estoy también trabajando como profesora desde el año pasado. En mi puesto actual trabajo como director veterinario para la organización benéfica de Horse Trust, proporcionando servicios veterinarios in situ para 150 residentes y dirigiendo el equipo dentro del santuario. Proporciono formación interna y externa en muchas áreas de la atención equina, así como la enseñanza en las rotaciones del último año del Royal Veterinary College. También soy presidenta de la Junta Directiva de la Asociación Británica de Rescate y Trauma de Animales. Y en mi tiempo libre me gusta salir a andar en bicicleta en el campo y jugar con mi perro. Esa soy yo. También se me pidió que les hablara un poco de qué significa ser una mujer veterinaria en un entorno dominado por los hombres y en esta medicina equina que me apasiona tanto. Mi rol dentro de la British Animal Rescue and Trauma Association combina dos de mis cosas favoritas: la medicina urgencia equina y la enseñanza y formación, en este caso de veterinarios y personal de urgencias. Puse algunas fotos aquí donde aparezco. Ahí arriba yo estoy con la caballería, me pueden ver ahí en el medio, con mi gorro bastante tonto, ¿no? Y a la izquierda tenemos el equipo de Barta, y en la derecha está uno de los equipos de los que trabajo en la Armada. Entonces, un poco de qué es lo que hacemos en la asociación. Los animales son la parte central de la vida de los humanos, ya sea como compañeros, protectores o en muchos casos también medios de ingresos. Para mí, creo que los incidentes en los que se ven implicados animales son un elemento nicho de
una sola salud. Los animales, las personas y su entorno, que generalmente están en conflicto entre ellos. Existe un enorme potencial de riesgo para la vida humana y animal, tanto por lesiones directas como por la morbilidad que sigue a un incidente. Eso puede ser cualquier cosa, desde un animal que se haya quedado atrapado en una zanja hasta inundaciones, incendios y evacuaciones a gran escala. El equipo de rescate debe comprender los tres para poder encontrar la manera de resolver una situación que tiene un impacto limitado en el bienestar de esta triada del animal, los animales, los humanos y el ambiente. Para mí, bueno, yo de verdad estoy muy contenta y disfruto mucho mi trabajo, me encanta resolver problemas, me gusta el rescate de los animales, evitar todas eh, estos problemas más graves que podrían haber desde los primeros incidentes. Lo primero que me interesó a mí vino del primer trabajo que tuve en la Armada. En ese momento estaba trabajando en Alemania y estábamos entrenando a los animales, a los perros, para desarmar bombas con sus correspondientes tutores. Y en ese momento teníamos 211, fue en el año 2011, perdón, teníamos bastantes soldados que estaban teniendo accidentes con las bombas y terminaban muertos. Fueron tiempos muy, muy difíciles y los perros con los que estábamos trabajando estaban entrenados para encontrar partes componentes de estos explosivos. Se llegó a un punto en el que cada soldado se les pedía que tuvieran un perro entrenado con ellos. Entonces la confianza que estos soldados tenían en sus perros fueron el ejemplo más maravilloso de ese vínculo que existe entre los animales y los humanos. Los soldados se preocupaban tanto de sus animales y de su bienestar cuando estaban lejos de sus casas. Y no había nada que yo pudiese hacer para controlar el ambiente al que ellos iban, que era realmente peligroso, pero lo que sí podía hacer era enseñarles cómo cuidar a sus animales, cómo mantener a sus animales saludables, y les podía enseñar cómo tratar a estos animales en una situación de emergencia para poder tener lo mejor de ellos y que pudiesen salvar sus vidas al final. Y al darles estas herramientas para tomar una decisión en las emergencias y para resolver problemas, esto los hacía sentir confiados en que podían hacer lo mejor para sus animales, para sus compañías. Los soldados que llegaban a estos escenarios, para ellos es muy importante, para ellos, más que nada, también para la gente que dejan atrás, que tenga un impacto positivo en sus familias, el saber que estos soldados están siendo cuidados también por sus perros. Bueno, ¿qué pasa conmigo siendo mujer en estas unidades? No siempre era la persona más en forma o la más fuerte, pero les podía dar a los soldados algo que nadie más podía. Nosotros trabajamos aquí con Santos en la Academia de Entrenamiento para los Oficiales, y algo de lo que pasaba acá es que teníamos un lema que era servir para liderar. Nadie puede hacer todo en el equipo, pero todo el mundo tiene la oportunidad de ofrecer algo. Tenemos que pensar en cuáles son esas necesidades y hacer el mejor trabajo que podemos hacer cada uno individualmente. Así que más adelante en mi carrera militar tuve mucha suerte. Fui a Londres y trabajé ahí con la tropa del rey, como pueden ver arriba, y la policía montada. Ustedes pueden ver ahí las tropas que están alineadas. El trabajo de las tropas más que nada tienen que ver con roles públicos en el centro de Londres. Es para la monarquía, en el cumpleaños de la reina, que en este caso sería el cumpleaños del reino, y son ocasiones muy importantes en las que ellos se presentan en las calles de Londres. Entonces, cuando yo trabajé ahí, antes de empezar en el curso de emergencia veterinaria, eso se consideraba un proceso de aprendizaje clave. Esto fue la primera vez que yo me encontré con John Green, que era el actual director de Barta, y aquí empezamos a trabajar juntos. Jim es bombero
y con su equipo siempre se les está llamando a situaciones de rescate donde hay ganado y caballos, y muchas veces son animales que se han caído en piscinas, así que pasa de todo, desde las piscinas hasta tal vez camiones que se vuelcan y están llenos de animales. Lo que hacen ellos, su equipo, lo que se dieron cuenta es que siempre hay mucha buena intención, pero hay pocas técnicas que han sido desarrolladas para rescatar animales grandes. Y el comportamiento de estos animales tiene que ver con su anatomía y no se entendía muy bien por los socorristas o equipos de rescate. Y pasaba mucho que frecuentemente las personas que estaban involucradas en el rescate y los animales que estaban tratando de rescatar se herían, y esto podía llegar a situaciones muy peligrosas. Así que los servicios de emergencia debían colaborar estrechamente con los veterinarios en estas situaciones, en la misma manera en que un paramédico sería esencial en un accidente de tráfico con víctimas humanas, y esto podría asegurar la seguridad del equipo y un rescate más efectivo y la salud finalmente del animal rescatado. Entonces, lo que vemos generalmente es que los animales se caen en zanjas, por ejemplo. Aquí ustedes lo pueden ver, el animal está atrapado en el agua y hay un equipo de gente que está tratando de ayudar al caballo. Y como pueden ver, el caballo se altera mucho durante el rescate. Y luego dos de los hombres que están tratando de ayudarle al caballo son arrojados al agua y finalmente terminan heridos y hay que llevarlos al hospital. La gente de acá en las imágenes no está usando ningún equipo protectivo, no tienen cascos. Este es el tipo de situación que queremos reducir y que tenemos que evitar que la gente se vea atrapada en estas situaciones. Entonces, tuve mucha suerte en el ejército. La foto que tengo en la izquierda ahí soy yo con las personas con las que trabajé, y a la derecha estamos escalando una montaña juntos, lo que es bueno, pero no hubo ningún rescate de animales, solamente lo hicimos por divertirnos ese día. Y este curso cambió la forma en que yo me enfrentaba a las emergencias. Siempre se vio muy influenciada la forma en que le enseño a otras personas. Entonces, cuando estaba trabajando con este equipo, nos dimos cuenta de que era bastante complicada la situación y estábamos responsabilizados en ese momento de hacer la planificación de eventos públicos de alto perfil. Teníamos el desfile del cumpleaños de la reina y el funeral de Margaret Thatcher incluido. Muchas de estas ceremonias eran televisadas, así que habían cientos de personas en las calles de Londres, pero además de eso teníamos que proteger a los millones de personas que estaban viendo el show en televisión. Imaginarnos qué situaciones complicadas podrían emerger era muy, muy importante. Entonces, usar las habilidades que teníamos en el equipo de rescate desde el entrenamiento que habíamos hecho con Jim, nos asegurábamos de que estos eventos fuesen lo más delicados y bien hechos posibles. Entonces, una de las cosas que notamos es que si teníamos un equipo muy bueno, era cierto, pero muchas veces este equipo no eran las primeras personas que llegaban al incidente. Entonces, lo que necesitábamos era que las personas que llegaban a dar asistencia inmediata estuviesen a salvo y pudiesen reaccionar bien, coordinarse bien, y necesitábamos que alguien preparara la escena. Entonces, cuando el equipo llegara, no hubiese ningún herido y el incidente inicial no hubiese empeorado de ninguna forma. Entonces teníamos que asegurarnos de tener la mejor oportunidad de recuperación, además de las personas o animales afectados. Debíamos pensar que cada una de las personas del equipo debía entender bien su rol y que tuviesen la mejor comunicación posible, la mejor colaboración, y eso significaba que la víctima sería lo esencial en el rescate para poder evitar el pánico o el estrés. ¿Cómo podíamos enseñar esto? Era considerar la especie que estaba involucrada. En este caso hablamos de caballos la mayor parte del tiempo, pero también queríamos pensar en cuál era el temperamento del animal.
involucrado. Teníamos que asegurarnos de que fuese un caballo, por ejemplo, más calmado, o tal vez si era un semental, su carácter iba a ser muy distinto y eso podía disminuir la posibilidad de que las cosas salieran mal. Teníamos también que evaluar la situación, qué es lo que ha pasado, qué es lo que estamos tratando de lograr. Y cuando pensábamos en el ambiente, por ejemplo, si teníamos un animal atrapado en el agua, debíamos pensar en equipos anti-agua, por ejemplo, plataformas inflables para que la gente pudiese sacar al animal sin sumergirse en el agua. Por ejemplo, si hacía mucho calor, muchas veces habían caballos, especialmente en el verano, habían camiones, estoy pensando en el Reino Unido, a veces estaba muy caluroso. Entonces, si teníamos estos camiones con animales, probablemente se podían calentar muy rápidamente esos ambientes confinados, entonces debíamos también saber cómo tratar a los animales en esta situación. Debíamos pensar en cómo manejar este riesgo. Necesitamos pensar en las personas que están involucradas, si hay alguien que está herido, eso también puede tener un impacto en la situación, pero también que las personas que están muy asustadas o que entran en pánico. Tenemos que manejar sus emociones, sí, pero también físicamente tenemos que asegurarnos de que no salgan heridos. Tenemos que pensar qué es lo que estamos intentando hacer, cuál es la tarea. Tenemos un plan para llevarlos al hospital, tenemos un plan para llevarlos a un lugar seguro luego de eso. También tenemos que pensar si hay otros animales involucrados en la situación. Generalmente se tiene, por ejemplo, un caballo que está atrapado o ha sido herido y tenemos a su compañero o compañera que está presente, pero no necesariamente está involucrado en el rescate. Tenemos que pensar en sus necesidades también. También tenemos que decidir si necesitamos más gente, si es algo que podemos manejar las personas que estamos, si necesitamos o no más equipamiento, cualquier cosa de este estilo. Y también tenemos que pensar si tenemos las habilidades adecuadas, si hay alguien más que necesitemos, por ejemplo, si necesitamos adicionales, expertos adicionales, y lo esencial es comunicar ese plan al resto del equipo para que todos sepan lo que va a pasar y eso nos va a asegurar que todo va a poder funcionar de la mejor manera posible. Bien, este dibujo acá es un ejemplo de algunas de las técnicas de rescate que hemos desarrollado. Lo que pueden ver aquí es que la parte azul, la sábana azul que está debajo de la cabeza del caballo está para proteger esa parte de la cara, por ejemplo, de un ojo para protegerlo del daño, y esas tienen unas asas para poder mover la cabeza del caballo cuando se mueve, cuando lo trasladan. Ponemos también este collar aquí en el caballo. Si el caballo quiere pararse, por ejemplo, estas cintas que pusimos lo van a mantener en el suelo. Tienen estos cinturones amarillos ahí alrededor del caballo en diferentes formas. Esta es una pieza de material bastante importante y siempre va a través de la parte muscular o con más piel del caballo. ¿Qué significa esto? Es que la presión que se crea por esta cinta causa muy poco daño. La idea es usar una cubierta bastante suave. No debemos usar cuerdas, por ejemplo, porque ponen mucha presión y dañan los tejidos del animal. Pueden causar heridas, por supuesto, y moretones. Estas piezas más lisas no causan daños a la piel ni a los tejidos interiores. También hay que alejarlos de las estructuras peligrosas para que no puedan dañar los tendones, las arterias o las venas. Muchas veces se amarran los miembros del caballo, las piernas. Hay varias áreas que hay que tratar de centrarnos, de cuidar y usar el caballo, la forma natural del caballo, su cuerpo, para poder quitarlos del lugar donde están. Estas diferentes configuraciones se ponen dependiendo de cómo y hacia dónde queremos mover al caballo. Podemos usar estas diferentes opciones para moverlo hacia el lado, para tal vez voltearlo o para moverlo hacia adelante o hacia atrás. Hay videos en el sitio de cómo se usan estas
técnicas, son un poco largos, por eso no quise ponerlos acá, pero si les interesa, les puedo dar el sitio, les puedo dar la dirección del sitio web para que ustedes puedan ver los videos de cómo se usan estas técnicas. Entonces, darles un caso de estudio, un ejemplo que tuvimos acá. Este es uno de mis caballos favoritos, su nombre es Yeti y ahora tiene 30 años. Él ya está retirado en el charity donde yo trabajo y lo veo todos los días. Pero cuando él era un poco más joven y un poco más jovial al mismo tiempo, salió una de sus mañanas a hacer ejercicios en Hyde Park, en el centro de Londres, y había un concierto en el parque. Y como pueden ver ustedes, el plástico que se puso ahí en el suelo, no me acuerdo bien por qué, pero él se asustó, y caminó sobre este plástico que estaba muy resbaloso, entonces se resbaló y se cayó debajo de este auto y de alguna forma quedó atrapado entre los dos autos. Su cabeza está debajo del auto que ustedes pueden ver ahí muy bien en la fotografía y las patas delanteras quedaron debajo del otro auto y las patas traseras están encima de la vereda. Y está atrapado ahí donde está. Es un caballo muy, muy sensible y estaba atrapado ahí. Decidió quedarse quieto a pesar de la situación estresante para él. Es un caballo muy inteligente. La persona que ustedes pueden ver ahí con él, que está cerca de su cabeza, ha sido entrenada como un socorrista y reconoció muy rápido que era una situación complicada, que no podía manejar solo, sin que él o Yeti o uno de los autos incluso pudiese sufrir daño. Así que el caballo estaba muy calmado, no tenía ninguna herida en este momento y tampoco ninguna persona resultó herida, pero de todas maneras recurrieron a ayuda extra y organizaron a las personas para que no se acercaran porque había mucha gente en el parque a esa hora de la mañana y queríamos mantener al caballo lo más calmado posible. Por supuesto, no tenía que haber gente alrededor haciendo ruido. Entonces, cuando llegamos, el equipo de rescate llegó al lugar. A pesar de que Yeti estaba muy calmado, le dimos un poco de anestesiantes para que pudiese quedarse tranquilo donde estaba. Y tuvimos que mandar a gente a buscar a los conductores de los autos, que estuvieron bastante sorprendidos de escuchar que había un caballo atrapado debajo de su auto. Y una vez que llegaron los conductores y que teníamos el plan ya trazado, Yeti le dieron un poco de sedantes y tomamos entonces su cabeza sin asustarlo y sin que él le hiciera daño a nadie. La idea era sacarlo de acá, de este lugar, sacar los autos para que le dieran espacio al equipo de rescate y usamos una de las técnicas que vimos en la diapositiva anterior. Movimos a Yeti entonces a esta línea de rescate aquí y esto nos permite moverlo en el pavimento. Lo pusimos en esta sábana y pudimos moverlo con mucho cuidado sin dañarlo. Y entonces lo trasladamos fuera del pavimento al pasto, al medio del parque, como pueden ver acá, para recuperarse. Y por suerte, era un día soleado y muy bonito, y Yeti se tomó su tiempo para relajarse, para recuperarse en el parque. Se despertó muy relajado en el pasto y una vez que estuvo completamente despierto, caminamos con él a los establos de vuelta y estaba totalmente bien después de esto. Lo mejor de todo este incidente es que todo el equipo respondió de manera muy profesional. Estaban muy calmados durante toda la actividad y como resultado de esto no tuvimos ningún herido, ninguna persona resultó herida. Yeti estuvo muy, muy bien. Los autos no se dañaron tampoco para el alivio de los conductores. Y hubo mucha gente alrededor que podría haber tomado fotografías. Creo que probablemente sí lo hicieron, lo que estaba bien, pero
lo mejor de todo fue que ninguna de esas fotografías sugería nada no fuese nosotros cuidando lo mejor posible a este animal. Así que es muy importante para nosotros que no haya ninguna historia negativa en los medios, y este fue un muy buen ejemplo de cuánto nos importa a la Armada el bienestar de los animales. Para mí, yo he pasado situaciones de rescate muy emocionales, muy estresantes y muy tristes, y otras que han resultado muy bien. Y yo sé lo importante que es sentir que se ha hecho un buen trabajo. Así que para mí asegurarnos de que todos tienen las herramientas necesarias para el trabajo, que tienen todas las habilidades y las competencias, las habilidades de rescate y muy buenas habilidades en comunicación, en colaboración, en resolución de problemas y trabajo en equipo. Para mí no siempre uno obtiene el resultado que espera, pero a pesar de ese resultado, es muy bueno saber que todo se hizo lo mejor que se pudo y que se hizo todo lo que se podía hacer. Puse esta pirámide porque pienso que muestra muy bien este ejemplo, por varias razones. Entonces, por cada individuo, para que nosotros realcancemos nuestro potencial completo, necesitamos llenar todos los pasos de esta pirámide. En el nivel más básico, nos aseguramos de que todo el equipo haya comido, que durmió suficiente y que están preparados para el día que van a enfrentar. Otra cosa importante es la seguridad. La segunda cosa importante es la seguridad. Los rescates tienen un riesgo de seguridad muy alto, entonces el equipo tiene que sentir que puede mantener a las otras personas seguras, y eso es muy importante para ellos. Una vez que tenemos este equipo que sabe que puede trabajar junto y que puede dar seguridad, le da una sensación de pertenencia a algo que es más grande que ellos. La próxima escala, cuando el equipo está haciendo un muy buen trabajo, es que tienen una buena autoestima. Entonces tenemos este equipo que está listo para hacer su trabajo, que se sienten seguros, que sienten que son un buen equipo y se sienten bien con el equipo en el que están trabajando. Entonces tenemos gente en este nivel más alto donde pueden llegar a desarrollar su potencial por completo, y aquí la gente se vuelve muy creativa y está en una posición de poder moverse más allá en el campo. Y aquí es donde queremos que todos lleguen a sentirse lo mejor posible, estar lo más estables posibles todo el tiempo. Entonces, en mi punto de vista, lo importante es encontrar algo que realmente nos apasiona y encontrar dónde esta pasión puede ser un aporte en el equipo, porque nadie puede ser todo para el equipo, todos tienen una habilidad en particular. Y si podemos encontrar eso que nosotros realmente hacemos bien, que nos importa mucho y que mejora el equipo y que hace que se desarrollen de la mejor forma posible y los pueden mantener seguros y motivados, entonces van a poder hacer bien su trabajo, van a tener mucha confianza en sí mismos y además no van a tener miedo y no van a estar estresados y van a desempeñarse mejor. Y muchas veces he sido yo la única mujer en estos equipos, pero nunca he sentido que soy diferente o que soy menos valorada. Porque cuando trabajamos todos hacia la misma meta, que es tener el mejor resultado posible para nuestros pacientes. Otra cosa importante es que puede ser que uno sea la única mujer en el equipo, pero todos en el equipo van a ser el único algo. Así que alguien puede ser, por ejemplo, puede que yo sea la única persona de Gran Bretaña en esta sala, alguien puede ser la única persona de color en la sala, u otra persona, el único papá o mamá soltera en el grupo. Así que hay muchas cosas importantes para cada uno. Ser la única mujer tal vez puede ser obvio, pero siempre uno es el único algo. Y existe esta diferencia y podemos fijarnos en cómo esta diferencia puede ser un aporte para nuestros equipos. Bueno, quiero decirles que estoy muy agradecida. Les doy las gracias a las mujeres maravillosas que tengo en mi vida. De nuevo, les agradezco mucho haberme invitado a conversar acá con ustedes hoy. Me siento muy, muy honrada de estar en este momento acá. Así que, esta es uno de mis pacientes favoritos.
es Eleni y Sydney. Y les doy ahora el micrófono por si alguien tiene alguna pregunta. Muchísimas gracias, Nikki. Su consulta. Sí. Vamos a esperar ahí en el. Sí. Vamos a esperar ahí en el chat si hay preguntas. Y no sé, Víctor, si quieres partir con alguna pregunta para Nikki. Ahí sí, ¿se me escucha? Sí. Sí, perfecto. Vale. Sí, yo quiero hacerle unas preguntas. A ver, ahí puede compartir. Muchas gracias, Nikki. Muy interesante la presentación. Es algo que aquí en Chile claramente necesitamos mucho porque hay muchas catástrofes donde se relacionan con animales de diferentes especies, pero creo que la formación de los rescatistas veterinarios y cada uno de los que se involucran en este grupo está un poquito al debe. Estamos formándonos en esa área aún, por lo menos por este lado del mundo. Así que muchas gracias por tu experiencia. Mi pregunta, o una de las preguntas que tengo, es más bien como algo más técnico o médico, que tiene que ver con... La primera pregunta sería, en relación a tu experiencia, obviamente que queremos salvar a todos estos caballos o cualquiera de las especies que están involucradas, pero en tu experiencia, ¿qué tan común es que infelizmente terminen en procedimientos de eutanasia? ¿Cómo es tu relación con eso? ¿Tu experiencia en que termine un poquito más la historia y no tan bien? En cuanto, digamos, no sé si porcentaje de los animales que has podido ver o experiencia. ¿Pero qué tan común es llegar a eso para tener una noción de las cosas que nos vamos a encontrar? Infelizmente una consecuencia puede ser eso. Se te dejo esa pregunta por enquanto y después quizá por la otra. Bien, sí, excelente pregunta, muchas gracias. Creo que hay 3 categorías de rescate que podemos ver. La primera son los animales que llamamos no verbales. Entonces sus heridas al principio sabemos que no van a sobrevivir a ellas. Entonces tenemos la Asociación Británica Equina y ellos nos dan una lista de condiciones que son consideradas de no supervivencia, me equivoqué antes, es no supervivencia, no verbales. Entonces a veces hay una fractura en el fémur o fracturas mayores. Ellas se consideran automáticamente para resultar en eutanasia. Si vemos alguna de estas, sabemos inmediatamente que tenemos que eutanasiar al animal y no vamos a proceder con el rescate. Me gustaría decirles que a veces es más fácil decirlo que otras. Si el animal, por ejemplo, está atrapado en algún lugar, no podemos estar seguros si es necesario hacer la eutanasia. Si no estamos seguros entonces de cuál es el nivel de herida de ese caballo que está atrapado, tenemos que iniciar primero las labores de rescate y luego definir si existe este nivel de herida que nos va a llevar a la eutanasia o no. La otra categoría que tiene muy malos resultados son aquellas en las que han estado atrapados por mucho tiempo. Lo que sucede generalmente ahí, caballos, por ejemplo, que están de lado o de espalda a causa del peso que tenemos sentado sobre ellos en los pulmones y en el corazón, y también sus músculos se dañan en estos casos. Muchas veces encontramos que ellos pueden sobrevivir al rescate, pero lo que pasa es que tras el rescate o post-rescate hay daños en los músculos y por lo tanto hay daños en otros órganos internos como los riñones. Uno de los más comunes es que cuando están en el agua han aspirado mucha agua también. Si han estado de 24 a 40 horas después del evento, sabemos que están dañados irreversiblemente. En este caso no se sabe honestamente cuál es la proporción, pero cuando un caballo ha estado atrapado por un tiempo X entonces sabemos que no vamos a poder rescatarlos, entonces tiene que haber una discusión desde el principio. No sabemos cuánto nos vamos a demorar, no sabemos cuál es el nivel de compromiso de los órganos y no sabemos tampoco si lo vamos a poder sacar del lugar donde está o no. Entonces,
los próximos 2 o 3 días después del rescate son claves para saber si va a resistir o no. Y este es el periodo de tiempo en que perdemos a veces estas víctimas. Pero estamos mejorando ya reconocer cuáles son estas categorías. Los rescates donde vamos muy bien es cuando se ve qué es lo que ha pasado, cuando podemos saber cuál fue el accidente realmente, si pasó en la última hora, por ejemplo. Entonces podemos reaccionar más rápidamente, están los socorristas ahí rápidamente y no están estas heridas que tienen riesgo vital porque no sucedieron antes de que tuviéramos la ventilación, la perfusión, por ejemplo, no hay problemas del riñón. Si aspiran agua, puede ser sea poca porque estamos ahí y es más fácil para nosotros ayudarle con esos fluidos. Los que realmente nos preocupan son aquellos que están atrapados, por ejemplo, 3 o 4 horas o quizás más. Creo que ellos son los casos más difíciles. No tengo números exactos o porcentajes, pero tenemos que saber que los que podemos ver cuando pasaron nos va bastante bien, pero cuando son periodos más largos de tiempo tenemos que tener más cuidado. Ok, entiendo. Y asociado a la misma pregunta, algo más técnico, ¿la decisión de la eutanasia es netamente médica de ustedes como equipo o tiene que pasar por una autorización del propietario si es que está posible encontrar al propietario, digamos? ¿Necesariamente tienen que firmar antes de? Sí, su pregunta es fantástica. Siempre intentamos encontrar al dueño o alguien que pueda representar al dueño. Esa es la situación ideal. Pero si el dueño está presente, siempre vamos a tener una conversación con él. Idealmente, llegamos a obtener su firma. Pero para ser honesta, depende de la situación. Si no tienen esta forma de consentimiento, el formulario de consentimiento, lo que hacemos generalmente es preguntarle a alguno de los rescatistas que sea testigo para ese consentimiento. Pero idealmente sí, deberíamos encontrar al dueño para que firme algo. Hemos tenido situaciones donde el dueño está muy herido, por ejemplo, o no es posible contactarlos. En esas situaciones, los animales que tienen estas heridas no viables, y tenemos las guías entonces de eutanasia con nosotros, para esos animales lo que se hace es que vamos a eutanasiarlos y podemos usar el consentimiento policial o puedo usar un segundo veterinario para que nos ayude con ese consentimiento. Siempre que esté de acuerdo que las heridas son no viables, entonces él también firma este consentimiento. Esos son los casos más difíciles, más complejos. Si el rescate ha sido rápido y se ve sencillo y sabemos lo que ha sucedido, para esos sí vamos a actuar sin el permiso del dueño. Pero necesitamos otro veterinario que nos diga si hay muy buenas posibilidades de que el caballo sobreviva. Los que son difíciles son aquellos en los que no sabemos cuál va a ser el resultado posible. Podría ser que vaya a tomar tal vez mucho trabajo. Entonces tenemos en el Reino Unido, hemos decidido la eutanasia de emergencia como primeros auxilios. Eso es lo que hemos acordado. Entonces, los que están en el medio los puse en la categoría de, bueno, vamos a empezar el rescate, pero si algo sucede durante el rescate que ha sido muy complicado y que se considera hacer la eutanasia, podemos buscar este segundo veterinario que nos va a dar la luz verde para hacerlo. Pero si tenemos... En general, debo decir que estos son los casos en que se puede encontrar que los animales sobrevivan o no. Lo que tenemos que saber es que hicimos lo mejor para el animal en cada caso. Tenemos un fondo de caridad desde hace algunos años, para aquellos en que los veterinarios tenían que gastar dinero fuera de su práctica para hacer lo mejor para los animales. Por ejemplo, si no encontrábamos a los dueños y los dueños habían muerto. Entonces necesitábamos de alguna forma tener fondos para eso porque no se sabía qué hacer con el rescate y quiénes se iban a hacer cargo de él. Y una más, por favor.
Algo así, quizás no en detalle del punto de vista medicamentoso, pero ¿tú qué recomendarías a una persona que va a participar de esto desde un punto de vista veterinario, como una cajita de primeros auxilios o medicamentos? ¿Qué crees tú que es lo importante siempre tener de medicamentos veterinarios para abordar ese tipo de casos? Muchas gracias por la respuesta, fantástico. Sedantes es la más importante. Siempre me gusta tener la opción de anestesiar al animal, especialmente si son ganado. Y lo otro son analgésicos, porque el sedante puede funcionar y puede ser que un animal esté tan herido que no funcione tan bien, pero necesitamos darle también un analgésico para que se sienta mejor y que funcione bien. A mí me ha pasado que me caigo, por ejemplo, en el auto y duele muchísimo y necesito un analgésico para eso. Esos serían los dos básicos en términos de... Tenemos también todo un kit que hemos puesto juntos. También tenemos unos regímenes de medicinas. Se los puedo enviar para que ustedes lo vean. Ya lo hicimos con mi equipo. Pero hay varias cosas en esta caja básica que tenemos. Me aseguro de tener el clima acá es bastante impredecible, así que necesito tener ropa a prueba de agua, cambio de ropa para mí también, y linternas, porque si está oscuro es muy necesario poder ver lo que estamos haciendo, asegurarnos de que siempre tengo un poco de chocolate, porque puede que nos dé hambre en la mitad del rescate si dura mucho, así que podemos restaurar nuestra energía. Siempre tengo también cuerdas de diferentes colores, un lector de microchip para poder identificar al animal. Y es un kit de emergencia, baterías, por ejemplo, gasa, antibióticos. Hay bastantes ungüentos y fluidos que tengo en el auto generalmente. Le puedo mandar entonces una lista del kit que tenemos nosotros preparado para las emergencias. Gracias, Nikki. Sí, de todas maneras vamos a recibir esa información para compartirla con la gente que nos está acompañando. Y a continuación, Nikki, a mí yo no quiero dejar de pasar el momento sin preguntarte algo en relación justamente al motivo principal de esta charla, que es tu experiencia como mujer en un área más bien masculina. ¿Qué desafíos, qué dificultades tal vez has tenido en tu desarrollo profesional como mujer? O todo lo contrario, o no has tenido que enfrentar a lo mejor alguna brecha o alguna dificultad, tanto con los usuarios, ¿no es cierto?, con los tutores, digamos, de los animales, como también con los colegas. ¿Cómo ha sido este mundo de desarrollo profesional al que has tenido que enfrentarte en esta dificultad que puede ser la equidad de género y que hoy en día vemos que cada vez es menor, pero que todavía existe? Sí, creo que he tenido mucha suerte. He trabajado siempre con un equipo fantástico. Muy pocas veces me he sentido dejada de lado. Cuando estaba trabajando en Londres, fue una reunión y estuve sentada ahí mucho tiempo. Y en algún momento alguien preguntó, ¿dónde está Nick? ¿Quién es? ¿Quién es él? Y nos sentamos un rato más y dije, ¿usted está hablando de mí? Y fue un momento bastante incómodo porque pensaron, es una mujer, este Nick es una mujer. Pero ellos estaban bastante avergonzados por la situación. Y creo que he tenido mucha suerte. Empecé mi carrera en el ejército, que por supuesto está dominada por hombres. Se habla de cosas como una paga igual o promociones, la misma posibilidades de surgir o de tener las mismas posibilidades que los hombres. Desde mi punto de vista, la cultura de esto era muy igualitaria. Así que yo tuve mucha suerte. Creo que también
hay un elemento de que yo estaba ahí para hacer un trabajo específico y hasta donde yo sabía, ese era mi rol ahí. Así que siempre hice mi trabajo lo mejor posible. Y creo que hay un elemento relacionado con eso. Cuando las personas ven esto, cualquier idea preconcebida que tienen respecto a alguien se va de alguna forma. Y creo que algo muy importante para la Armada o para el ejército era estar en forma. Y sabemos que las mujeres no tienen las mismas capacidades físicas que los hombres. Por supuesto, existe este elemento aquí que es totalmente innegable. Pero eso no fue nunca demasiado difícil. Yo siempre me aseguré de poder soportar todo el peso que necesitaba soportar y mantenerme en forma siempre. Y de alguna forma eso le dio a la gente la visión de, sí, es cierto, ella puede hacer estas cosas igual que nosotros. Entonces existió este momento de claridad mental de saber si las mujeres pueden hacer exactamente lo mismo que nosotros. Siempre va a haber alguien que va a discriminar a algún otro grupo, ya sea su sexualidad, ya sea el género o muchas otras cosas. Todas estas personas, nosotros sabemos, pueden hacer lo que quieran, pero no valen la pena darles tiempo, pensar en eso. No podemos gastar energía en esas personas. Lo que era interesante también cuando yo estaba en el ejército, que tenía que ver con la práctica, yo estuve muy sorprendida porque tenía uno de mis jefes muy sexistas y eso realmente me impresionó muchísimo, estaba choqueada con esto. Creo que tuve suerte porque había trabajado por 10 años en un ambiente muy especial, muy positivo, y para mí fue bastante extraño escuchar sobre esta persona. Me sentí bastante mal. Por supuesto, eso de alguna forma afectó mi confianza. Y me fui de ese trabajo porque pensé, no vale la pena trabajar en un ambiente así. Es triste, pero creo que a veces puede pasar, otras veces tal vez podría haber pensado, sí, voy a pelear con esto, pero no quise, no era tan importante mi trabajo como para poder estar peleando con este sistema todos los días, así que simplemente me fui, me alejé de eso. Entonces creo que mi consejo sería, es que encuentren el trabajo que les gusta, trabajen lo más dedicadamente posible, siéntanse valoradas en su habilidad, en lo que sea que estén entregando al equipo. Y como dije, creo que todos tienen algo diferente y único acerca de ellos y tienen que estar ustedes conscientes de cuál es su aporte. Si no pueden hacer una cosa, seguramente hay algo más que hacen bien. Todos somos diferentes y eso está bien. Y tenemos que aceptar a todas estas diferentes personas que traen diferentes habilidades al equipo. Y sí, creo que para mí ahora tiene que ver con que si lo veo, que si veo que hay algo que no está bien, no es necesario estar siempre apuntando dedos, tiene que ver con una cosa de actitud, nos centramos en lo que somos buenos y en lo que queremos hacer. Y hay gente muy buena que los va a apoyar en el mundo y necesitan encontrar ese tipo de personas. Gracias, Nikki, por el mensaje muy alentador y me parece que justamente es la dirección en la que todas las mujeres debemos seguir, estar muy bien preparadas y enfrentar de la mejor manera ese rol que a veces tenemos que desarrollar dentro del ámbito laboral. Ahí hay una pregunta que dejó en el chat Karen. No sé si la quieres leer tú misma. Bueno, Lorena, Lisette, si se la puedes transmitir a Nikki. Voy con la pregunta, no sé si Lisette me escucha o no. Ya, muchas gracias. Nikki, bueno, comentar que lamentablemente nosotros este año 2023 en nuestro país tuvimos 3 incendios forestales grandes que afectó a 3 regiones del país. Fue una catástrofe bien grande, hubo una cantidad importante de muchas hectáreas quemadas, con pacientes quemados, la gran mayoría sobre el 50% de la superficie corporal, de varias especies, equinos, bovinos, ovinos, perros, gatos. Fue una tragedia muy grande para nuestro país este año. Que hemos tenido incendios anteriores en Chile también, pero en otras regiones, estas regiones son sureñas, con montañas, con cerros muy altos, entonces esos pacientes estaban con su familia ahí, bueno, y se quemaron. Mi pregunta, Nikki, en relación a esto,
es en Inglaterra preguntarte quién en ese país es el responsable de estos animales quemados. ¿Quién toma la decisión? ¿Quién envía los equipos médicos, cierto? Y también consultarte, porque este año fue tan la gran cantidad de animales quemados que se necesitó un contingente médico muy grande, el cual en muchas ocasiones no dio abasto. Entonces, ¿qué hacen ustedes? También preguntarte cuando nos faltan los médicos veterinarios, los técnicos veterinarios, y no podemos dar la atención a la cantidad de animales que lo necesitan. Porque acá en Chile trabajamos con el Colegio Médico Veterinario, que se llaman los voluntarios, y uno participa de forma voluntaria. También participan las universidades, colaboran con sus hospitales, etcétera. También participa el ejército, ¿cierto?, en la ayuda, subir a los cerros, porque no solamente son los animales, la gente, que hay que llevarle ayuda, ayudarlos con sus casas, con el agua, que es vital. Entonces eso te quería preguntar un poco, ¿cómo Inglaterra responde de manera con el gobierno en estas catástrofes? Sí, gracias. Esta es un área donde también tenemos problemas en realidad. Entonces, lo que tratamos de hacer o lo que estamos tratando de que el gobierno haga es que cuando se considera un plan de emergencia para los incendios, para inundaciones, por ejemplo, tratamos de que ellos piensen en el elemento de los animales. Sabemos que esto es algo que pasa en todo el mundo. No solamente tiene que ver con el bienestar animal, sino que es un tema tremendo para las personas también. Porque si su supervivencia tiene que ver con los ingresos que obtienen de sus animales que tienen, o los animales que están entrenados para reaccionar en los desastres, en las catástrofes, no solamente pensamos entonces en el bienestar, sino que tenemos que pensar en que el periodo de recuperación va a ser mucho más largo. James, no me acuerdo bien del nombre ahora, pero él tiene que ver con el manejo de los animales en los desastres y él hizo un plan bastante bueno. Voy a tratar de acordarme bien del nombre de este libro que él escribió, pero sí, tenemos el mismo problema nosotros y esencialmente los dueños son los responsables de llevar a los veterinarios, pero por supuesto eso es muy difícil cuando se tiene una situación como la que acabas de describir, donde hay gentes que han tenido que salir del lugar donde viven, que no tienen acceso por los terrenos montañosos, etcétera. Entonces se vuelve en el Reino Unido, en la misma manera que acá, se ha vuelto está dentro de la responsabilidad de los equipos de rescate, los bomberos y médicos en la primera respuesta. También tenemos una ley de la contingencia civil de la que se ocupa el ejército. En ese caso, el ejército va a llegar al lugar y ellos van a ser los responsables del elemento animal y van a ser responsables de traer suficientes veterinarios y técnicos y enfermeras además para poder manejar este escenario. Pero al igual que ustedes, tenemos suerte de no haber tenido todavía accidentes tan grandes. El ejército ha funcionado bien, pero sabemos que es un tema importante porque no existe este plan para poder tener una respuesta veterinaria más amplia. Lo tenemos con respecto a las policías, por ejemplo, al ejército y a los bomberos, pero no en el cuidado veterinario. Entonces, como lo vemos, como podría funcionar, es que una vez estuve trabajando en Afganistán con perros y hay muchísimos perros ahí, pero hay solo 1 o 2 veterinarios para todos estos perros rescatistas. Entonces, teníamos un paquete veterinario bastante bueno. Cuando llegaban los socorristas, teníamos todo este paquete para poder darle cuidado veterinario que iba a ser, que iba a ayudarnos a salvarles la vida o proveer eutanasia, como hablamos antes, a estos animales. O un cuidado definitivo veterinario. Hemos desarrollado esto se hizo en Afganistán, como les dije antes, y estamos esperando copiarlo en Reino Unido. Sería muy bueno, pero es muy difícil hasta ahora.
UC Davis, una colega, tiene en California, creo, una planificación para este tipo de situaciones con la que ellos manejan todo esto, y tienen un equipo de socorristas que ya están entrenados para poder responder ante estas emergencias, y hemos trabajado en ellos en el desarrollo de un plan para nosotros. Muchas gracias, Nikki. Bueno, estamos justo en el tiempo, pero hay una pregunta más en el chat y que tiene que ver con los métodos de doma en caballo o la contención de caballos que utilizan justamente en estos casos de emergencia. Si hay alguna recomendación en general que puedas dar en relación a eso. Sí, lo que siempre hablamos nosotros es hacer que todo sea lo más aburrido para ellos. Entonces, los caballos son muy específicos a su contexto. Si ustedes les pueden dar un ambiente muy familiar para ellos, es lo más óptimo. Hay que reducir el estímulo para estos animales. Por ejemplo, nunca digo que mantengan todo en silencio, porque siempre pasa que alguien dice, por favor, cállense. A mí siempre me pasa que si me dicen que me mantenga en silencio, se me cae algo, estornudo o cualquier cosa. Entonces lo que digo es que tratemos de mantener el nivel de ruido lo más constante posible. Para nosotros, en los servicios de emergencia hay siempre sirenas y luces. Tenemos que tratar de que eso no suceda, que lleguen lo más silencioso posible, que nadie se acerque al animal a menos que sea totalmente necesario. Siempre pensamos en el espacio personal para el animal, mantenerlo lo más amplio posible, que nadie pueda presionar al animal y no cree adrenalina. Tratamos de mantener la adrenalina lo más baja posible. Pienso, si podemos darle al animal algo de comida, eso es un sedante natural para todos. Podemos lograr que el animal coma un poquito, tal vez sería muy bueno para darle este movimiento de mastique al animal, por ejemplo, un sabor familiar para él, un olor familiar para él. Hay que asegurarnos de que estamos acercándonos de la manera correcta, lentamente y de manera sostenida. Podemos tal vez rascarle el cuellito o cualquier cosa que sepamos que lo va a ver sentir bien, para que ese ambiente tan poco familiar para ellos se sienta como algo más familiar, para que podamos bajar la adrenalina del caballo. Y mientras más baja esté la adrenalina, mejor va a funcionar el sedante que le demos. Así que, como les dije, todo tiene que mantenerse lo más aburrido posible. Gracias, Nikki. No sé si parece, Karen, que ya estamos. Víctor, ya estamos. Parece que no hay más preguntas. La última que ahí me llegó por interno también y que tiene que ver con tu experiencia en estas grandes ceremonias donde se aglomera mucha gente y hay presencia de animales como equinos. Bueno, es diferente el caso de Chile porque acá estas reuniones muy masivas a veces incluso son con la policía, carabineros en nuestro caso, que van transitando con equinos, con caballos, digamos, que van circulando. Y ahí, en estas ceremonias muy masivas, ¿qué recomendaciones podrías darnos con respecto al bienestar animal? ¿Cómo aseguramos que estos animales no se estresen o definitivamente no debiese ser un ambiente en el que estos animales debiesen circular? ¿Cuál es tu apreciación en relación a este punto? Sí, es muy interesante. Porque en las tropas del rey, cuando ellos disparan sus armas y tienen esas cargas, 30 cargas, y el sonido es insoportable, me acuerdo de la primera vez que vi los caballos nuevos que tenían 4 o 5 años, la primera vez que ellos estaban ahí y escucharon armas, yo pensé, Dios mío, no sé qué es lo que va a pasar aquí. Pero ellos alejaron a los caballos del sonido, pero la primera vez que sonó, los caballos más nuevos se impactaron de alguna manera. No se movieron, pero como que se notó su reacción. Los caballos que habían estado allá por más tiempo, que ya los habían visto antes, no mostraron ningún interés. Pero es
impresionante el impacto que tienen estos caballos en los miembros más antiguos. Creo que había como 70 caballos ahí. Si tenemos 70 caballos que nunca antes habían escuchado este ruido, el caos va a ser impresionante. Pero es muy bueno que esos caballos nuevos que no han pasado esta experiencia antes estén con un grupo experimentado, porque eso afecta al resto del grupo. Esto tiene un efecto muy de calma para ellos cuando los otros caballos ya lo conocen. Entonces empezamos a veces también con... No es que simplemente los llevemos, vamos a trabajar o vamos a participar en los desfiles inmediatamente, sino que se empieza con desfiles más pequeños, en un ambiente controlado, de alguna forma de ensayo en las barracas del ejército, y así se hace un ejemplo pequeño para ellos de cómo serían los desfiles, y luego vamos añadiendo más público y más gente. Entonces la gente se pasea, por ejemplo, con un paraguas y la gente empieza a aplaudir. Entonces vamos de alguna manera construyendo sobre eso en este ambiente controlado. Para el momento en que ellos llegan al encuentro masivo, ya lo han experimentado de pasos pequeños. Entonces, como les digo, no es que vamos a llegar simplemente al desfile por primera vez, ellos ya lo han visto antes. Los llevamos entonces y luego los volvemos con ellos a casa y luego vamos a volver con el entrenamiento. Entonces es algo que para ellos se vuelve bastante cotidiano. Hay otros caballos que simplemente no les gusta y les damos otras tareas y no los llevamos, no los sometemos a esto. Entonces lo importante es la progresión. Esa progresión les da un sentido de tranquilidad, al mismo tiempo compartir con los caballos más experimentados los hace sentir mejor. Así que no hemos tenido problemas en realidad. Muchas gracias, Nikki, por tus comentarios. Y bueno, ahora sí vamos cerrando. Solamente antes de cerrar había un comentario también en el chat de que debiésemos desde la universidad, desde que estamos formando, ¿no es cierto?, formándonos como médicos veterinarios, incentivar a todas las mujeres a participar en todas las áreas de la medicina veterinaria, a pesar que de repente recibamos comentarios de que hay algunas áreas que no son para las mujeres, y eso es un poco lo que habíamos comentado en la pregunta anterior, y efectivamente es así, no hay límites para las mujeres, no porque haya diferencias físicas no vamos a poder desarrollarnos y aportar en cada una de las áreas y desafíos que se nos vayan colocando adelante, tal cual como ocurre también en los hombres. Yo creo que ahí todos tenemos que aportar con los diferentes talentos, habilidades, conocimientos y la especialidad con la que también nos vamos formando. Así que llamar a todas las mujeres a no limitarse, a desarrollarse plenamente y a integrarse de la mejor manera a los equipos. Así que muchas gracias, Nikki, por esta presentación, por compartirnos tu experiencia. De verdad, muchas gracias por tu tiempo. Agradecer, por supuesto, también a los colegas que nos acompañan. Tenemos titulados de la universidad, no solamente Víctor aquí presente, sino que también a través de los distintos participantes que nos están escuchando. Tenemos estudiantes, por supuesto, no solamente colegas escuchándonos. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy en este día especial que hemos querido conmemorar justamente el rol de la mujer en la medicina veterinaria. Muchas gracias a todos. Gracias, Nikki.